extraordinario y la verdad que, bueno, es un gusto enorme tenerte, un montón poder compartir esta charla, al menos, bueno, por estos medios, por ahora, que nos mantienen en contacto y militando y activas, haciendo cosas. Así que, bueno, acá en el Zoom hay camaradas de distintos lugares de Capital, de distintas comunas, zona norte, de zona sur, del conurbano, del oeste, también una camarada ahí de Córdoba que se está sumando también, de La Plata, así que bueno, somos todas militantes del PCCE y bueno, presentarte un poco, algunas de nosotras conocemos tu militancia feminista, allá por la salida de la dictadura, que sos antropóloga, que sos docente de la UBA, que sos miembro de la colectiva de antropólogas feministas, y bueno, de la campaña también por la legalización del aborto. Así que, y bueno, un poco la idea era compartir entre todas un rato hablando un poco de la historia, ¿no? Del movimiento feminista, de las olas, porque bueno, como todas sabemos, esto no comenzó acá hace poco, si bien ahora vemos cómo creció, digamos, y cómo el protagonismo, ¿no?, que cobró el movimiento feminista, bueno, esto viene de muy poder profundizar y seguir el debate. Una duda de cuándo empezó el movimiento feminista, porque también a qué consideramos feminismo. Hay una cosa fundamental que me parece que no debemos olvidar, que es que la palabra feminismo se empezó a usar a fines del siglo XIX para la lengua francesa. Entonces quiere decir que durante todo el siglo XIX hubo feminismo. No, lo que pasa que no tenía ese nombre. Eso por un lado. Por otro lado, entender que es un movimiento, que a veces no nos queda claro, que un movimiento alberga en su seno, digamos, distintas, no sé si fracciones, pero sí distintos intereses, ¿no? Como que un movimiento en su seno tiene el ala más revolucionaria y alas más reformistas, ¿no es cierto? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y por otro lado, también es importante que pensemos la relación, y ya lo planteo desde ahora, la relación malsana que ha tenido con la izquierda, con los partidos de izquierda. Porque hay como que volver a insistir que es un problema que atañe a la izquierda, cuando ya en el siglo XIX con el naciente sindicalismo y los partidos que después se llamarían comunistas, como el socialdemócrata alemán, hablaban de la cuestión de la mujer, aunque no le pusieran el nombre feminista. Entonces, ¿qué pasa? Que después la izquierda olvida esa historia. Esperemos que ahora en más no, porque ha tomado como suyo los reclamos feministas, pero en los 70, época que yo todavía no era feminista, tengo que reconocer, yo me hice feminista después de Malvinas, militante, no feminista, pero en la izquierda, en los 70, renegaba del feminismo. El feminismo era pequeño burgués, pedir la autonomía del cuerpo de las mujeres era un arma del imperialismo, ¿no? Entonces como que se olvidó toda esa historia. Siempre hay que recalcar la conexión. Y por último, déjeme que sea un poco agresiva, pero mucha ignorancia, la verdad, mucha ignorancia. Cualquiera se cree que puede hablar de feminismo, cualquiera. Nos ha pasado en la universidad cuando estudiábamos, nos ha pasado cuando éramos profesoras y nos decían cuestiones irreproducibles porque tratábamos estos temas, ¿no? Entonces, me parece que cuanto más sepamos y cuanto más agarremos los libros y recomendemos agarrar los libros antes que hablen pavadas, como una vez me pasa, entro en el terreno, me van a tener que bancar de las anécdotas personales y el cine, que son mis pasiones, ¿no? Marcha del 24 de marzo. Estábamos con la colectiva de antropólogas feministas con un cartel, varios carteles. En una, nosotros tenemos un muy lindo diseño que nos hizo una diseñadora amiga, y del otro lado, con un palo de madera, y del otro lado ponemos algo alusivo a la fecha en la que estamos marchando. Entonces, habíamos puesto los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y se acercó un señor, estamos en la marcha del 24 de marzo, repito, un señor
diciendo qué teníamos que ver las feministas con los derechos humanos y qué tenían que ver las mujeres con los derechos humanos. Con una soberbia, que yo, ante realmente como me ha pasado en tantas épocas de militancia, qué sé yo, una mujer humilde, un hombre que pregunta realmente porque quiere saber, como nos ha pasado a nosotras cuando no teníamos idea del tema, preguntábamos, ese señor no, con una soberbia, entonces yo ya no tengo paciencia, disculpen, me dije, mira, anda a llevar los libros, anda, ahora tenés internet y déjame de joder, ¿no? Bueno, cierro paréntesis. Entonces, la cuestión de cómo aparece, porque acá lo que tenemos que pensar es cuándo aparecen las mujeres como un sujeto colectivo. Porque mujeres que se opusieron o que reaccionaban al mundo injusto que le tocó vivir, siempre hubo. Mujeres individuales, no eran un movimiento, no eran un colectivo. Entonces, si vemos a Sor Juana Inés de la Cruz, se fue a ser monja porque no quería casarse, no sabemos porque era lesbiana o porque no quería escribir, o ambas cosas, no sabemos. Bueno, que quería escribir sí sabemos. Lo otro está más oculto. Entonces, pero que aparezcan como un movimiento, tienen que darse ciertas condiciones sociohistóricas, un contexto económico y una comunidad discursiva que haga posible el reclamo de un movimiento social. O sea, el movimiento social en general, ¿qué hace? Plantea una situación como injusta en un mundo que no lo es, que no la considera así. En ese sentido, plantea conflicto donde no lo había, diciendo, este mundo está mal por esto y por lo otro. Y además, y esto es fundamental para nosotras y lo tenemos que tenerlo como muy claro, el movimiento social ensancha los límites de lo que se considera político. Y esto es fundamental para entender el feminismo. O sea, lleva a la agenda pública problemas, además de crear un sujeto colectivo, las mujeres, lleva problemas que no eran considerados antes de la índole de la política, ¿no? Perteneciente a la política. En ese sentido, ¿cuál es el contexto que aparecen las mujeres como sujeto político? La Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque era todo el movimiento que arranca antes de los hechos de 1789, como todas sabemos, pero ese movimiento filosófico llamado ilustración o iluminismo, que trae categorías que son el comienzo de la emancipación humana, ¿no es cierto? De cuál va a derivar el socialismo. Bueno, la cuestión de todos los hombres, nunca mejor dicho, bueno, pongámosle que los hombres del género humano son iguales, por eso de que la luz de la razón nos ilumina a todos, ¿no es cierto? Entonces, si se habla de libertad, se habla de igualdad y se habla de igualdad, solidaridad, libertad, también las tres, de la Revolución Francesa, ¿qué pasaba con las mujeres? ¿Por qué no estaban incluidas en esos ideales emancipatorios? Entonces, es lógico que en un ambiente revolucionario, como eran las jornadas de la Revolución Francesa, las mujeres quieran participar. Y ahí aparecen las primeras discusiones. La discusión de la ciudadanía. Estamos planteando un nuevo régimen, a diferencia del ancien régime, como se decía en francés, el antiguo régimen, donde había un rey por origen divino, de una sociedad estamentizada, donde que nacía siervo iba a ser siervo toda la vida y el esclavo y la esclava lo mismo, estos ideales de igualdad, las mujeres lo se quieren apropiar, y es lógico, si están diciendo que la humanidad tiene derechos, ¿por qué las mujeres quedan fuera? Y ahí empieza la lucha, una lucha fuerte, donde ahí se va a ver que esta nueva sociedad, la sociedad burguesa, que por primera vez se está consolidando, no porque haya nacido a fin del siglo XVIII, como sabemos, pero la sociedad burguesa parte de un pacto fundamental, que es el trabajo fuera del hogar, o sea, en la fábrica, lo realizan los varones, y las mujeres tienen que estar en la casa con los niños. Ojo, eso es un ideal burgués que va a alcanzar a las capas medias que recién se están incorporando a la sociedad. Obviamente, como todas sabemos, las mujeres trabajaban y los niños trabajaban. Pero bueno, ese era el ideal. La sociedad se funda así. De hecho, lo que vamos a ver en las discusiones, porque como yo siempre digo, cuando un sujeto colectivo demanda derechos, aparecen las justificaciones ideológicas, políticas, escritas incluso, acerca de por qué no tiene que tener derechos, ¿no? Los peores
tratado sobre la pertinencia de la esclavitud aparece cuando se conforma el abolicionismo contra la esclavitud, ¿no es cierto? Entonces, las mujeres que no eran sujeto de reflexión, salvo contadas excepciones, aparecen ahí como responsables del hogar y por lo tanto fuera de la polis, fuera del ambiente de lo político. Entonces, como también el llamado del rey a, a la Asamblea General dice habitantes, no queda claro, las mujeres quieren participar y ahí los hombres dicen no. Entonces, toda esta cuestión, que la vamos a ver también, desgraciadamente repetida en muchos hechos revolucionarios, las mujeres que participan activamente en la Revolución Francesa, ustedes recuerdan la huelga del pan, la marcha hacia la Bastilla, y además conforman los llamados clubes revolucionarios, que en París solamente había 14, imagínense la importancia, aparecen demandando ciudadanía, demandando querer participar de la polis, querer votar, querer y ser elegidas. Como les digo, con mayor o menor énfasis en las mujeres humildes. Pero es interesante, porque fíjense que a veces se dice muy, sí, porque las sufragistas o las que luchaban, las señoras burguesas, claro, eran las que sabían leer y escribir, por otro lado. Pero si una ve que, por ejemplo, se han rescatado unos textos anónimos que se llaman cuadernos de quejas, muy interesantes, porque se supone que, bueno, obviamente estaban escritos por mujeres ilustradas, que sabían leer y escribir, pero que representaban demandas de todas las mujeres. Por ejemplo, la demanda de poder ir a la universidad o ir a las escuelas que no se podía en ese momento, el derecho a la educación, el derecho a la propiedad, uno puede decir, bueno, eran de mujeres que tenían propiedad. Pero también aparece, fíjense, la antigüedad de la demanda, igual salario por igual trabajo. ¿Les suena? Entonces, estamos hablando de 1791, que es el cuaderno de quejas que se han conservado 3, más o menos alrededor de ese año, entre el 1791 y 1793. Entonces, aparecen las demandas, una cuestión que es muy conmocionante que aparece es la cuestión de la prostitución no como una cuestión moral, sino como un producto de la pobreza. Entonces se pedía en esos cuadernos que trabajo para la mujer que había tenido un hijo siendo soltera, por ejemplo, que no le quedaba otra que ser prostituta porque en general el patrón la echaba de la fábrica. Entonces, toda esta lucha por los derechos de ciudadanía, de educación, de propiedad, se van a dar durante todo el siglo XIX. Pero es fundante la Revolución Francesa, que permite hablar de derechos. Pero les decía que también por esa época, digamos, se plantea con más énfasis lo que luego va a ser de manera más consolidada la familia moderna, ¿no? La mamá, el padre, los hijos, la mujer cuidando a sus hijos, el marido en la fábrica, porque por primera vez, recuerden, se separa la producción de la reproducción. Entonces, el mundo del afuera, que pasa a ser un mundo peligroso, ¿no? El mundo del, como se decía, del mal venéreo, el mundo, el mercado como un mundo hostil. Qué curioso, ¿no? Quienes defienden el capitalismo veían el mundo del mercado como hostil. Y en contraposición, el hogar como el refugio, ¿no? El refugio del trabajador, pero nunca se pensaba que la trabajadora no tenía ningún refugio. Y tampoco se hablaba del trabajo de los niños. Ustedes saben, las legislaciones son bastante tardías que prohibían el trabajo infantil. Entonces, lo que vamos a ver a partir de ese gran empujón que fue la Revolución Francesa es durante todo el siglo XIX algo que podríamos llamar como dos grandes grupos, y esto es una clasificación salvaje, dos grandes grupos, quienes querían reformas dentro del Estado capitalista, de los Estados capitalistas, o sea, igual derechos, romper esa desigualdad tan injusta, y quienes, dentro de un planteamiento de una sociedad nueva, veían y analizaban lo que se llamaba la condición de la mujer, el problema de la mujer.
Entonces, dentro de este grupo anticapitalista estaban los socialistas y los anarquistas, que muy tempranamente tomaron, y también hay un vaivén, ¿no? Bueno, no todos los anarquistas eran libertarios en el sentido sexual, como lo era Emma Goldman, por ejemplo. Había anarquistas que eran muy moralistas, pero lo que ambos hacían, socialistas y anarquistas, de manera muy temprana, porque no se olviden los llamados socialistas utópicos, ¿no? Como tempranamente, muy al principio del siglo XIX, ¿no? Los tempranos escritos de los Saint-Simonianos, Robert Owen, porque muy pronto se dieron cuenta que la igualdad ante la ley no es igualdad ante la vida, como ustedes saben, y entonces buscaban remedios para, digamos, suplantar esa sociedad capitalista despiadada. Entonces, los llamados socialistas utópicos, que tenían una visión de una sociedad más igualitaria, incorporaban en sus reflexiones la situación de la mujer. En toda reflexión sobre el futuro va a aparecer la situación de la mujer y los niños. Entonces, por ejemplo, los ensimonianos, que tenían hasta una revista para mujeres, que eso se ve mucho en el siglo XIX, revistas que tienen una vida efímera porque costaba mucho sacarlas, y cómo en periodos revolucionarios aparecen más revistas, más publicaciones, y después los periodos de meseta menos, ¿no? Entonces vimos la Comuna de París con sus propias revistas feministas. Entonces, les decía que los utópicos tenían reservado un rol de trabajo, de educación para las mujeres, eran profundamente, es una cosa que se vio de manera muy temprana y con una belicosidad que por ahí ahora no hay, antirreligiosa, totalmente antirreligiosos, y era una cosa que se veía tanto en las reformistas, salvo en el caso de Estados Unidos, que podamos hablar, que es muy interesante que el feminismo aparece junto al protestantismo, ¿no? Pero eso es una cosa muy especial. El catolicismo estuvo en contra del voto de la mujer hasta los años 50, 60 del siglo XX. Entonces, obviamente que bueno, va a haber muchos escritos y mucha en contra de la iglesia. Es más, cuando se discutía el voto femenino, había muchos que estaban a favor del voto femenino, pero decían, es un peligro dárselo a las mujeres, porque las mujeres están muy influenciadas por el cura, van a votar los candidatos que le diga el cura, ¿no? Entonces, les decía que los socialistas utópicos planteaban la situación de la mujer y la de los niños. Y acá aparece un hilo, digamos, que une a socialistas, utópicos y científicos, ¿no? Es los niños son muy importantes para dejárselos a la familia. Los niños tienen que ser una preocupación del Estado, ¿no? Que eso aparece en Engels también, y va a aparecer en todo lo que los grupos contestatarios, ¿no? Esto de que gays y lesbianas se casen y tengan hijos es una cosa muy reciente. Entonces, los socialistas utópicos, por ejemplo, Fourier, ¿no? Fourier tenía un principio que inclusive un antropólogo después lo tomó para sí, sin citar la fuente, que decía esto del progreso de la humanidad se mide en cuanto al progreso de la situación de las mujeres. Eso lo decía Fourier, Martí Fourier. Ahora, por ejemplo, hay figuras que ustedes conocerán, Flora Tristán. Flora Tristán era feminista y socialista, por más que la palabra no se usaba, apareció en 1888 recién la palabra, lo que pasa es que después se extiende de manera muy rápida. Flora Tristán muere muy joven, a los 41 años, a mitad del siglo XIX, pero Flora era socialista, había tenido una vida muy desdichada, con un marido golpeador, violento, que incluso se tiene que hacer cargo de, bueno, ahí se ve muy bien lo que eran las mujeres en esa época, ¿no? Porque ella tenía el apellido Tristán, que es un apellido español, porque su padre era peruano. Cosas interesantes en la vida de Flora Tristán. Primero que su mamá era una salonier. ¿Qué era una salonier? La salonera sería la traducción. Como acá era Mariquita Sánchez de Thompson. ¿Vieron ese dibujito? Bueno, en mi época, el manual del alumno bonaerense, estaba doña Mariquita Sánchez de Thompson así apoyada en el piano, mientras tocaban el piano. Bueno, ¿por qué esa imagen? Nadie nos contó que Mariquita no podía ir a lugares donde se discutía de política. Por lo tanto, además como tenía un marido solidario, que
compartía sus intereses políticos, ella hacía reuniones en su casa. Esto eran las salonier, mujeres intelectuales que juntaban una vez por cada 15 días, una vez por mes, distintas periodicidades, a gente en su casa para hablar de política, de música, de arte. Entonces, la madre de Flora Tristán era una señora muy importante, una ilustrada, una salonier, que nunca se casó, porque el señor Tristán tenía su familia en Perú, ¿le suena? Entonces tenía la otra casa en París. Cuando se muere el señor Tristán, la familia queda, ella tiene que ir a trabajar a los 13 años en una fábrica, Flora Tristán. Entonces reconoce la vida de las obreras y es muy interesante porque ella se carteaba y se dice que lo visitó a Marx en Inglaterra. Además porque ha quedado en la historia del socialismo porque imaginó la Unión Obrera, que sería como un antecedente de la Internacional. Bueno, son casos así muy interesantes del siglo XIX. Más adelante, la socialista Clara Zetkin, también, que fundó la revista para las mujeres, y que tenía sus serias peleas con Lenin, ¿no? Porque a Lenin le parecía algo banal que hablara con las mujeres. Eso lo podemos discutir después. Bueno, no me quiero ir por las ramas. Les quería contar, bueno, qué demandas, una cosa importante que acá se dio en Argentina también. Primero, que el movimiento feminista no tenía compartimentos estancos. Por ahí, si ustedes vieron la película Suffragette, que era el ala radical de las sufragistas, no eran militantes del Partido Socialista, pero había socialistas dentro. Entonces, había una serie de alianzas mucho más fluidas que ahora, me parece, para conseguir determinados objetivos. Entonces, las feministas sufragistas se unían a las socialistas para la demanda de leyes para la mujer trabajadora y los niños, por ejemplo. El tema de la sexualidad, que las anarquistas trabajaron con un adelanto de 50 años o más a lo que se trabajó, porque en ese sentido se parecen más a las de la segunda ola que la de primera. Y eso no me olvidé de decirle lo de las olas, ¿no? Que hay mucha discusión respecto de las olas. Lo que no hay discusión es con la primera y la segunda. Lo que estamos hablando ahora es la primera, ¿no? Que sería el siglo XIX hasta las primeras 2 décadas del siglo XX. Y la segunda ola es la de los años 60 y 70, ¿no? En el mundo occidental. Y les decía que los procesos de emancipación, en mayor o menor grado, también llegaron a América Latina, y acá cometí un furcio también. ¿Por qué llegaron? Porque suponemos siempre, pero en el caso del feminismo hay como un especial énfasis, es que es algo importado. No dicen eso del sindicalismo y no dicen eso del socialismo, pero el feminismo es importado. Es como negar para América, una cosa medio racista en el fondo, es como si las mujeres latinoamericanas no hubieran visto la desigualdad y no hubieran reflexionado sobre eso y tratado de organizarse. Eso hay que tener cuidado con eso. La cuestión de la desigualdad entre varones y mujeres se vio en todo el mundo. Hay textos sobre el feminismo en China en 1910, o sea, con mayor o menor llegada, eso es otra historia, pero en Argentina, en América Latina, por ejemplo, el primer periódico feminista es un periódico cubano de 1811. En nuestro país tenemos el ejemplo de Juana Manso, por ejemplo, amiga de Sarmiento, en mitad del siglo XIX. Por ejemplo, Juana Manso era de familia católica y se convirtió al protestantismo. ¿Por qué? Porque las feministas norteamericanas eran protestantes y el protestantismo, según dicen los historiadores del feminismo en el norte, propiciaba al feminismo, porque, bueno, pues eso es toda una historia que después si quieren, porque si no, no lo quiero hacer muy largo. Entonces, les decía que durante todo el siglo XIX está la cuestión de la mujer tomada por quienes pensaban una sociedad diferente, pero no sin contradicciones. El trabajo de la mujer, por ejemplo, el cual no era un principio de la clase gobernante que tenía este mito de la mujer que no trabaja y cuida a los niños, y todas sabemos que las mujeres y los niños trabajaban, como dijimos,
pero era el ideal de la sociedad, ¿no? A lo cual muchas mujeres querían acercarse, no querían trabajar, querían hacer, según ellas, no trabajar, que eso es el trabajo doméstico. Entonces, la incorporación de mujeres, y yo después, si Natalia está de acuerdo, les voy a mandar una bibliografía respecto para la que quiera leer, toda la relación clase-género, porque en un principio la incorporación de las mujeres a la fábrica, los obreros se oponían, porque bajaban los salarios. La patronal también, y la iglesia no les cuento, porque la mujer perdía feminidad. Sin embargo, se las empleaba porque se les pagaba 2 pesos, ¿no? La hipocresía entre lo que se decía y lo que se hacía. Entonces, la relación, de hecho, cuando pensamos el 8 de marzo, el 8 de marzo es un día socialista, que no hay una relación directa entre una de esos incendios de fábrica y el 8 de marzo. El 8 de marzo, como todo día que nace de abajo hacia arriba, es confuso y difícil de rastrear. Pero sí, lo que es real es que toma una tradición de las obreras norteamericanas y una tradición de las obreras rusas prerevolucionarias que eran partidarias del derecho al voto y que trataban de poner un día de la mujer trabajadora para llamar la atención sobre el voto y las condiciones de vida de las mujeres. Entonces ambas tradiciones, la europea y la norteamericana, se juntan, digamos, en la reunión internacional de 1910, donde Clara Zetkin lleva esa propuesta. Y inclusive no era el 8 de marzo, eran otros días que ahora no recuerdo, y como 8 de marzo empieza en 1914, ¿no? Que después lo toman Naciones Unidas y todo lo que ya sabemos. Ustedes saben que hay un libro que se llama La mujer y el socialismo, de August Bebel, que fue un alto dirigente del Partido Socialdemócrata Alemán, después llamado comunista, ¿no? Bebel tenía muy clara la situación de la mujer y decía que en realidad repetía un poco la frase de Engels: la mujer es el proletario del varón, y más. Entonces, inclusive tiene ahí unas citas que yo se las quería leer, porque, digamos, a Clara, para la época, me parecía muy contundente, ¿no? Dice: todo socialista reconoce la dependencia del trabajador con respecto al capitalismo, pero el mismo socialista frecuentemente no reconoce la dependencia de las mujeres con respecto a los hombres, porque esta cuestión atañe a su propio yo. La mujer fue esclava antes de que existiera el esclavo. ¿Mm? Y así podemos encontrar en muchos socialistas de la época una preocupación por la mujer. ¿Qué pasó después? No sabemos, que se olvidó esta cuestión tan importante. Entonces, los países que consiguieron el voto, digamos, me quedó un poco que se pedía durante el siglo XIX, ¿no? ¿Cuáles eran las demandas? Bueno, en general hay toda una discusión respecto de la sexualidad, ¿no? Porque, claro, hay una imagen de la feminista con el vestido hasta acá, que vestía todo el mundo así. Si vemos la foto de Alicia Moró de Justo, también la vamos a ver así. Pero piensen que, más que decir, estaban muy preocupadas por lo que ella llamaba maternidad consciente, muy preocupadas por la cantidad de hijos que tenían las mujeres, ¿no? Y por las muertes, tratando de hacerse abortos, imagínense en esa época. Pero al no haber un método anticonceptivo eficaz, el discurso de separar sexualidad de reproducción era muy endeble. ¿Cómo lo sustentaban? No es lo mismo a 50 años después con la píldora. Entonces, a lo sumo se hablaba de maternidad consciente, tener los hijos que se quisieran, y lo que se insistía totalmente era en la irresponsabilidad de los varones, ¿no? La cuestión por eso también en Estados Unidos aparece un tipo de militante feminista que eran las ligas de templanza, que estaban contra el alcohol, que después lograron la prohibición, y que siempre son ridiculizadas, pero lo que pasa es que el alcohol diezmaba a la clase obrera. Lo poco que ganaban lo gastaban en vino, y eso
significaba miseria para la mujer y para los chicos, por eso se enfrentaban. En general, ¿qué se pedía durante el siglo XIX? Bueno, en el mundo del trabajo, la igualdad de salario, las 8 horas, la protección a los niños, determinados trabajos que no fueran para las mujeres, porque eso afectaba eh, su, su salud, protección para la madre soltera. Las más revolucionarias, inclusive siendo solo sufragistas, eran las británicas, siempre. Siempre estuvieron a la vanguardia, ustedes lo pueden ver en la película Sufragistas, mal traducida como sufragista, porque suffragette es el verdadero nombre, que no es sufragista. Les repito, es el ala radical del sufragismo, porque estaban por la acción directa, vieron que ahí ponen bombas, demás. Bueno. Otra cosa que les preocupaba muchísimo era la salud. En ese sentido, las feministas fueron las primeras y que propagandizaron al darwinismo, digamos. ¿Por qué? Porque ellas trataban de traer conocimientos científicos contra el dogma religioso. Entonces, por ejemplo, querían desmistificar determinadas prácticas de la salud, trayendo y dando charlas sobre médica. Por eso la que se considera la fundadora, Florence Nightingale, de la enfermería, era feminista. Que esa es otra cosa, chicas. ¿Sabe cómo se oculta la cantidad de mujeres famosas que fueron feministas? Por ejemplo, acá el lugar más prestigioso para formar profesoras de educación inicial es el Eccleston, ¿no? Sara Eccleston era una feminista que trajo Sarmiento. Las famosas maestras que trajo Sarmiento eran feministas, eran protestantes y feministas. Por ejemplo, otra pedagoga que ahora no me acuerdo, Montessori, era feminista. Entonces, las charlas sobre salud eran muy importantes, sobre alimentación sana, sobre la necesidad del ejercicio, porque piensen que la educación física era solamente para los varones porque era una rama de la educación militar, o sea, acá inclusive en Argentina fueron el ejército prusiano quien trajo la educación física a los colegios, ¿no? Inclusive en la educación están muy preocupadas por fundar escuelas feministas con una concepción diferente, más democrática de la educación, una educación no sexista, y muchas fundaron escuelas, que eran escuelas privadas sostenidas por ellas, que duraban lo que duraba el dinero, ¿no es cierto? Pero digamos, si uno tuviera que pensar cuál era el ideal de la feminista típica del siglo XIX, era la maestra. La maestra porque era la mujer independiente, ¿no? Y la que tenía acceso a la lectura. Entonces, por ejemplo, bueno, después están los casos socialistas que ustedes conocen, Alejandra Kollontai, que yo les recomiendo que lean sus obras, porque inclusive hay algunos videos donde se escucha la voz de ella, que son preciosos, si quieren después se los paso, que ella tenía muy claro, ¿no?, la situación de las mujeres y tuvo la suerte de ser funcionaria en la República Bolchevique, con lo cual pudo hacer... implementar políticas, algunas que se volvieron atrás durante Stalin, pero que fue importante, como el divorcio, la libertad de las mujeres para poder separarse, casarse sin el consentimiento de los padres, el matrimonio civil, la preocupación, ahí volvemos otra vez, las granjas colectivas, ¿no? La preocupación por la educación, la revolución avanzaba hacia las nacionalidades, como se decían, y yo como antropóloga diría, bueno, otras etnias, como las que estaban con religión musulmana. Qué terrible que, mejor dicho, qué bueno por un lado que se pudiera entender lo de la colectivización de la tierra, porque en la UMA, la ciudad futura musulmana, hay algo de colectivo. Entonces, los musulmanes podían entender eso. Ahora, tocar la autoridad paterna era terrible. O costaba más cambiar esa mentalidad porque se veía, y eso hay una larga lucha, ¿no? El Estado intrometiéndose en la vida privada, ¿no? Y se veía como que el Estado socavaba la autoridad paterna, ¿no? Entonces, lo que costaba, y eso lo cuentan, ¿no?, en la época de Kollontai. Bueno, para ir entrando un poco en la segunda ola,
lo que les quería contar es que, bueno, el primer país que consigue el voto femenino es Nueva Zelanda. Raro, pero explicable, porque al ser colonia inglesa, que tenía un régimen de relativa independencia, se daban beneficios que en las metrópolis no se daban porque se necesitaba poblar. Es lo mismo que pasaba con el oeste norteamericano, donde las mujeres salían a predicar y en sus iglesias se las dejaba porque, bueno, había que evangelizar al salvaje, ¿no? Entonces, hay como determinadas coyunturas que, sin quererlo, digamos, favorecen determinadas demandas de las mujeres. Bueno, los primeros países después de Nueva Zelanda fueron los países escandinavos, después los países federales como Estados Unidos tienen ese problema, algunos estados sí, otros no, pero en general antes de 1920 muchos países adquirieron, salvo por ejemplo Francia, Italia después de la guerra, o Suiza muy tardíamente, en la década del 70, cosa que es inexplicable, pero es así. Bueno, entonces, lo que se ve también en ese interregno entre la primera y la segunda ola es una meseta respecto del movimiento feminista, porque hay feministas independientes, digamos, pero no hay un movimiento que va a resurgir en los años 60. Hay como hitos importantes, ¿no? Como el libro de Simone de Beauvoir, que ustedes saben que fue escrito en 1949, y en ese sentido es pionero, porque ella, sin ser feminista, pero como era una mujer tremendamente honesta, se da cuenta cuando empieza a escribir que ella no había sufrido, creía en ese momento, eh, discriminación, pero al hacer una investigación tan importante, y ese libro va a ser muy leído para quienes militaban el feminismo en los años 60 y 70. Porque además el libro de Simone de Beauvoir, que es un libro en un punto diría decimonónico por la magnitud, ¿no?, que abarca desde el punto de vista de la psicología, de la antropología, de la historia, la situación de la mujer, y que fíjense, cuando salió, provocó un escándalo que llegó a la agresión física de ella. Porque además, ella y Sartre eran partidarios de la independencia de Argelia, como después fueron de la Revolución Cubana, entonces el establishment no los tenía en muy buenos ojos, y además el hecho de que el libro se metiera con la sexualidad y la maternidad, dos cosas inadmisibles en 1949, que ella dijera que el destino de las mujeres no era solamente ser madre, que había mujeres que no querían ser madres, y hablaba de la lesbiana, por ejemplo. Oh, madre mía, fue una cosa tremenda, tremenda, de insultos, de gente que la agredía por la calle, que no la dejaban entrar a los bares, bueno, terrible. Pero ese libro es muy importante porque su frase, que ha quedado en la historia, mujer no se hace, se llega a serlo, se deviene mujer, plantea una cuestión muy importante, que ahora diríamos que las condiciones culturales que ese ser humano indefinido adquiere por la cultura, ¿no? En ese sentido, ser mujer y ser varón es un producto cultural, porque no está en la naturaleza, eso es lo que ella quería decir. En ese sentido, es un libro contra el determinismo biológico. Bueno, este libro fue tomado por las revolucionarias de los años 60 y 70. Y acá, otra vez, pensemos qué pasaba en los 60 y 70 para que resurja el movimiento feminista. Así como en la primera ola estamos hablando de las condiciones que se daban durante la Revolución Francesa, en los 60 y 70, ustedes saben, estaba el nacimiento de la llamada nueva izquierda, los procesos de descolonización de lo que en ese momento era el tercer mundo, o sea, los países africanos y asiáticos que se sacaban el yugo colonial, el nacimiento de nuevos sujetos políticos, como los negros norteamericanos, que en ese momento se llamaban negros, eso de afroamericano es posterior, es más, tenían una frase que era black is beautiful, o sea, lo negro es hermoso. Las comunidades indígenas que se empiezan a levantar, o sea, hay nuevos sujetos sociales,
las llamadas luego diversidades sexuales, en ese momento eran homosexuales para los varones, lesbianas para las mujeres, en un contexto de, por un lado, una lucha política de alza de masas, por otro lado, movimientos contraculturales, el hipismo, por ejemplo. En mayo de 68, no se olviden, que no solamente tiene que ver con Francia, sino con Italia, con Alemania, con el mundo europeo, que sacudió, digamos, culturalmente la educación y ciertos hábitos reaccionarios europeos, ¿no? Entonces, en ese contexto, y como producto del pensamiento de mujeres de izquierda, y esto hay que recalcarlo, porque cuando, si bien estaba, por ejemplo, en Estados Unidos, el NO, que era la Asociación Nacional eh, de Mujeres, que tiene un carácter reformista, absolutamente legalista, el movimiento como lo conocemos hoy, con la fuerza y con esa producción teórica tan potente, esa crítica radical, viene de mujeres de izquierda, mujeres anticapitalistas, hartas de militar en el partido de izquierda y que no tuvieran en cuenta, como ellas decían, el marxismo era ciego al género. Bueno, género es una palabra, perdón. Acá como profesora estoy... Género es algo que aparece en los 80. En ese momento era patriarcado, capitalismo, los términos que se usaban. Entonces, digamos, el movimiento, o sea, criticar a los partidos de izquierda no las hacía menos anticapitalistas, porque ahí también hay una confusión. Porque criticaban a la izquierda, no eran de derecha. Trataban de imaginar otra izquierda, que es diferente. Y acá aparece una palabra y un concepto político muy importante, que es la autonomía de los grupos de mujeres. Entonces había un cierto consenso de que los grupos de mujeres tienen que ser autónomos de los partidos políticos, lo cual no significaba aislamiento, sino poder pensar como mujeres los problemas que nos preocupan. ¿Por qué? Porque dentro de los partidos de izquierda, y acá también estaba la UMA, por ejemplo, el Partido Comunista, o las distintas, la Unión que se juntaban en la Unión Democrática de Mujeres a nivel nacional, tenían su lado, su parte de mujeres, ¿no? Montoneros acá en Argentina la tuvo, el PRT también, pero era politizar a las mujeres para que entraran a la lucha general, no ver el problema de ellas como mujeres. Entonces, lo que plantea el feminismo de la segunda ola, y acá viene otra vez esto de empujar los límites de la política. Si 100 años atrás se hablaba de que el salario tenía que ser igual, cuando a nadie se le había ocurrido querer votar, cuando estaban adscritas a la naturaleza, entonces no tenía que votar porque no sé, eran criaturas inferiores. En los años 60 y 70 se produce una gran ruptura de la política, en el sentido de que se incorporan como políticos temas que no lo eran para nada. La sexualidad, la salud de las mujeres, el derecho al cuerpo, la crítica radical a la familia, que tiene una tradición de izquierda, como ya dijimos, pero que se actualiza desde un punto de vista de las relaciones de poder dentro de la familia entre varones y mujeres. Entonces, esto es lo revolucionario que trae el feminismo de la segunda ola. Politiza la vida cotidiana. A mí me parece fundamental que pensemos eso. Y esto es lo que después va a dar, digamos, los partidos políticos de izquierda que lo van a tomar. Pero si no hubieran sacado las feministas, hoy no estaríamos hablando ni de aborto, ni de violencia. La violencia era algo que era la mala suerte que le tocaba a una mujer o un marido que, bueno, que se le va la mano, punto. No era un problema, no era un problema social. Las feministas van a transformar en problemas sociales cuestiones de la intimidad. Eso me parece que es un antes y un después. Entonces, este feminismo que aparece en los 70 no es que no toma la cuestión de clase. Si tuviéramos que hacer una clasificación salvaje, sería que había dos grandes temas que incitaban la creación teórica y la militancia. Era la sexualidad por un lado y la relación capitalismo-patriarcado, porque era una época donde se hablaba de eso. Entonces, estaba el pequeño grupo, por esta cuestión del grupo de
de concientización, que era hacer políticos los problemas personales y las grandes manifestaciones. Todo eso formaba parte del feminismo. Estaban las que hacían doble militancia, que eran feministas y eran miembros del Partido Socialista, distintos partidos socialistas o comunistas. Estaban quienes militaban cuestiones raciales. Por las mismas feministas negras tuvieron que irse de los grupos mixtos de varones porque, y ahí en eso hay no sé si ustedes lo leyeron, el manifiesto del río Combahee de 1977, donde ellas se plantean como marxistas, lesbianas y negras. Imagínense qué rupturas, ¿no? Los problemas que tienen con las mujeres blancas y con los varones negros. Entonces es muy compleja la realidad como para simplificarla y decir, no, son todas burguesas, no se ocupaban del tema. Hay que tener cuidado con eso y hay que leer mucho e informarse. Claro, y sí, hay mucho, porque hay mucha historia, digamos, hay mucho para hablar y para conocer, muchas publicaciones, de hecho algunas de las que vos nombraste, y cuando nombraste acá puntualmente en la Argentina, digamos, en el seno de nuestro partido comunista, yo recordaba, bueno, el otro día con una compañera, algunas dirigentes, por ejemplo, que no sé si vos habrás escuchado nombrar, como Irma Otar. Irma Otar era una empleada doméstica, o sea, de 18 años, se afilia a los 18 años, era del interior ella, y viene acá a Avellaneda al frigorífico La Negra. El partido la promueve para que venga al frigorífico La Negra, se hace sindicalista, dirigente, participa de la UMA y en el 57 fue diputada y fue una de las redactoras del 14 bis de la Constitución, con las especificidades del derecho al trabajo, digamos. Y otra, de que no sé también si habrás escuchado, de Alcira de la Peña, fue una cirujana, una médica cirujana, y que una camarada hace poco me comentaba que a los 90 años Alcira, que era cirujana, se puso a estudiar astronomía. O sea, esas cabezas impresionantes. Y bueno, y dirigentes destacadas de un partido que tuvo muchas compañeras, incluso desaparecidas en los años 70, y bueno, y toda la tradición que conocemos. Así que me parece muy rica esta discusión y conocer muchas cosas, y por supuesto el tema de la doble explotación y la doble militancia, porque nosotras de hecho hoy estamos en ese camino. Digamos, militamos en un partido que intentamos no ser dogmáticos, ser abiertas, y bueno, y todas las reivindicaciones y los derechos de la mujer, tomarlo de la primera ola y la segunda, continuar, ser continuadoras, y por supuesto, bueno, siempre también formándonos y siendo parte de un partido que se plantea la revolución, en definitiva, y con conciencia de clase. Pero bueno, así que tenemos ahí, bueno, Laura, le paso la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecerte por este espacio y por todo lo que estuviste contando, que es súper interesante. Bueno, mi nombre es Laura, como decía Luciana recién, soy militante de Capital Federal. Y bueno, nosotras habíamos estado reflexionando un poco y entendiendo que siempre son recordados los héroes de la historia. Te queríamos preguntar qué opinión tenés sobre el olvido hacia las heroínas argentinas y también qué legado crees que nos deja la historia del movimiento feminista. Bueno, mirá, ahí retomando un poco lo que dijo Natalia, hay mujeres valiosísimas. Lo que pasa es que las personalidades individuales muchas veces no logran modificar las estructuras. Estoy hablando de los partidos políticos, ¿no? Cuando yo digo los partidos no toman, estoy hablando como una política real de los partidos, ¿no? Una vez me pasó que invitamos a una militante de un partido trotskista, la había invitado un grupo al cual yo pertenecía a una conferencia, para que hable justamente de las modificaciones que hubo desde que se fundó el partido aquí en Argentina, bueno, una de las ramas, no sé, digamos, de los 80 hasta el 2000, que fue esta charla, cómo había cambiado sus posiciones respecto a las nuestras. Y se puso a hablar de Trotsky, ¿viste? Bueno, no es esa la cuestión es, digamos, mujeres valiosas como las que nombró Natalia, que
reconocidas, y que no quedan, ustedes fíjense, en general en la historia hay pocas mujeres, y siempre están porque estuvieron cerca de un varón famoso, ¿no? Es más, todavía se sigue diciendo de Alicia Guren, la mujer de John William Cook. Tiene una trayectoria política impresionante Alicia Guren, que continúa fue detenida, desaparecida, y sin embargo, sin quitarle el valor a Cook, ella tiene una trayectoria tremenda, pero es la mujer de Cook, ¿no? Inclusive cuando tuvieron que hacer un documental, el documental se llama Alicia y William, y John. Eso en cuanto a las mujeres que no se les da la... Mirá, hace poco estaba mirando un documental sobre la prisión de Ushuaia, y entonces dice en un momento dado, un periodista que yo respeto mucho, dice, sí, porque a Simón Radovisky, el preso anarquista, lo ayudó varias veces, no lo pudo lograr, qué sé yo, organizó una fuga, el director de Crítica. ¿Cómo el director de Crítica? La mujer del director de Crítica, la anarquista, rubia, no botana, que se bancaba más o menos el anarquismo de su mujer. Pero bueno, esto pasa cuando no, parece que es imposible pensar que una mujer planeó la fuga de Radovisky. Entonces, para mí es un antes y un después en el movimiento feminista, lo que inclusive quienes disfrutan de los beneficios y se dicen, yo no soy feminista, soy femenina, porque ahora, chicas, la palabra feminista está, por eso yo escribí ese libro con otras dos compañeras, donde el feminismo era mala palabra, que no es hace mucho, donde había que disfrazarlo de género, donde no se podía decir que se era feminista. Si yo en otro momento y que esté grabado les voy a contar mis historias en la Facultad de Filosofía y Letras, tan progresista que es. Bueno, entonces para mí el legado fundamental es el que yo les decía, que es ni más ni menos que haber logrado que las mujeres seamos consideradas seres humanos. ¿Parece poco? Y ahí en más, ¿qué más se puede decir? Un ser humano con derechos, con que se pueden estar hablando de temas que antes eran tabú. O sea, la labor pionera del feminismo es un antes y un después en la historia de la emancipación humana. Digamos, cuando se recuerde la época prefeminista, lo vamos a recordar como cuando había esclavos, ¿no es cierto? Cuando había siervos, la gleba, es decir, cómo la humanidad era tan bestial con un grupo humano llamado mujeres, ¿no? Y una de las cuestiones que nos parecía importante conocer tu posición al respecto era esto, ¿no? Cómo el movimiento feminista tiene que reinventarse constantemente para también así generar conquistas de derechos y que el movimiento no entre en estas mesetas como entró entre la primera y la segunda ola. Y que justamente en este marco, digamos, y a 15 años de la campaña por la legalización del aborto, y en el contexto en el que estamos atravesando, el movimiento feminista actual, si vos considerás que, digamos, con la aprobación del aborto, de la ley del aborto, se puede llegar a entrar en una meseta, o cómo también el movimiento tiene que, qué es lo que, digamos, las demandas a futuro para poder seguir laburando en pos de la liberación y de la igualdad de las mujeres. Sí, mira, es importante lo que preguntas, porque a mí me pareció, en una época era muy optimista de que un derecho conquistado no nos sacaban. Y sin embargo ahora, en lugares que tuvieron, como el derecho al aborto de Estados Unidos en la década del 70, están tratando de sacarlo. Y de hecho, como está despenalizado y no legalizado, que eso es importante, cuando muchas chicas dicen, no, a mí me interesa la despenalización, pero no la legalización, si no está implementado de manera fuerte con leyes y su ejecución en hospitales públicos y demás, siempre se corre el riesgo de volverse atrás, ¿no? Digamos, hay dos cosas que me parecen fundamentales, que los temas que interesan a las mujeres se consideran fuera de la esfera de lo político. Entonces siempre hay que estar, sí,
No, parece que fuera tema de discusión de la familia y de la iglesia, no tema de la política. Entonces siempre fue dejado de lado como no prioritario. Entonces había que estar insistiendo. Ahora que desde el Estado Nacional se ha hecho un proyecto de ley, que todavía no lo conocemos, pero parece ser que es bastante parecido al de la campaña, y la campaña tiene 15 años, pero la lucha por el derecho al aborto empezó antes, ¿no? Empezó apenas ya en el gobierno de Alfonsín, digamos. Primero con la Comisión por el Derecho al Aborto, que se hace en 1988, pero ya la demanda del primer 8 de marzo en la plaza, que fue en 1984, ya había panfletos que pedían por el derecho al aborto, no en el documento oficial de la multisectorial, que obviamente va a estar compuesta por tantos partidos políticos y organizaciones sociales, no se podía poner aborto ahí, pero bueno, pero ya había una demanda que estaba en la plaza. Entonces, las cuestiones tan potentes de falta de derechos, como lo del aborto, el hecho de que se premie los abortos clandestinos, claro, nos unifica mucho. ¿Qué pasa cuando ese derecho se adquiere? Bueno, hay que implementarlo, ¿no? Siempre va a haber motivos para pelear. Pero es verdad que hay como ideas fuerza que nos unifican, ¿no? Como temas que sin duda estamos todas de acuerdo. Podemos no estar de acuerdo con alguna metodología, pero entonces, claro, ¿qué pasará después? Yo creo que siempre vamos a tener, porque tenemos que estar velando por la condición concreta de las mujeres y no podemos anticipar el futuro, porque igual no es solamente la conquista de derechos, sino que hay que hacer un cambio cultural, ustedes saben, y eso que es bastante terrible, y que todavía haya un fiscal que dice que es un desahogo sexual, una violación en grupo, hay mucho para hacer, ¿no es cierto? Hay que cambiar esas mentalidades que son casamatas, que no se pueden tirar abajo, y eso es una tarea nuestra, ¿no? Exigir ese cambio, bueno, la ley Micaela se supone que va en ese punto, pero bueno, hay que controlar. No puedo, la verdad, no puedo pensar hoy qué cosa nos unificaría así. Separar la iglesia del Estado, por ejemplo, podría ser una buena cosa por la que luchar. De hecho, hoy veía que la ministra de la Mujer, Gómez Alcorta, estaba en Chubut justamente por este tema. Y ni hablar llevando la ley Micaela a todas partes. Pero bueno, también, bueno, lo del tema de la justicia de las provincias es para otra charla seguramente. Sí, hay situaciones muy graves, de mucho atraso, digamos. Sí, mira, qué bueno que dijiste eso, porque justamente los otros días una abogada de Rosarina, Susana Chiarotti, que logró que, por ejemplo, las violaciones en los campos de concentración sean considerados crímenes de lesa humanidad, ella y un conjunto de abogadas nucleadas en CLADEM, que es una organización latinoamericana de derechos de las mujeres, dijo algo muy interesante, le acercó a la ministra digamos, ofreció su aporte para ver qué hacer con los estados federales y las leyes, que hay jurisprudencia de otros países y que ella puede dar una mano para lograr destrabar esta cuestión del federalismo que va en contra de las mujeres, ¿no? Bueno, Mónica, un placer. Mi nombre es Verónica, yo milito en el partido, en el municipio de Avellaneda. Bueno, la verdad que me fueron surgiendo un montón de preguntas con todo lo que ibas contando, digo, súper interesante, y hay mucho como para desmenuzar. Por ahí, pensando un poco más en la actualidad, ¿no? Nos gustaría conocer tu opinión, pensando justamente que el movimiento feminista tiene una larga data, digamos, de lucha, y que recién el año pasado, digamos, se incorporaron en la plataforma de la mayoría de los candidatos y de los partidos, digamos, las cuestiones que hacen referencia, digamos, a las disidencias, a las cuestiones de género, por así llamarlo, y, digamos, bueno, un poco conocer tu opinión en relación a esto, de qué elementos entendés vos que existen hoy, digamos, para que haya una irrupción tan fuerte, digamos, de movilización y demás, que obviamente que estuvo
muy visualizado con lo que fue el debate por el aborto. Y bueno, y que justamente hoy tenemos la creación de un ministerio, digamos, de las mujeres, géneros y diversidad, que pareciera ser como un punto de partida también, por un lado, como una síntesis, digamos, de los años de lucha, porque tiene que ver con cómo se empieza a institucionalizar ciertas políticas públicas con perspectiva de género, si se quiere llamarlas así. Bueno, ¿cómo entendés vos cuáles son los desafíos, digamos, que este ministerio podría empezar a tener, digamos, a partir de esta creación? No sé si fue muy clara, me fui un poco por las ramas con varios No, temas. no, lo que pasa es que esa es muy interesante, pero como que abarca varios aspectos, ¿no? Primero la cuestión de la explosión militante, ¿no? Las cosas no aparecen de un día para otro. Indudablemente había un sustento anterior que para mí es determinante, los encuentros nacionales de mujeres, donde, si bien no son feministas, fue creado por las feministas, pero abarca una cantidad de mujeres de amplios sectores, pero para muchas de ellas, la frase que escuché tantas veces, el encuentro me dio vuelta a la cabeza, ¿no? A la única que no le da vuelta a la cabeza son las mujeres de las parroquias, pero todas las demás les da vuelta a la cabeza. Y entonces eso forma un sustrato de lucha por los derechos, ¿no? Después es un país que tiene una organización importante, ha tenido de mujeres en los barrios, en los comedores, y no nos olvidemos que más allá de que nos guste o no nos guste, el kirchnerismo habilitó espacios de participación para jóvenes que nunca habían actuado en política. Entonces hay un sustrato ahí, por ejemplo, yo he leído tesis que tienen que ver con la educación sexual integral y encuentro un hilo conductor, le he leído por ser jurado, el hilo conductor de cómo la ESI movilizó a las estudiantes secundarias para pensarse como mujeres y de ahí empezar a ser feminista, ¿no? O sea que hay como varios puntos que llevan a esa intensa movilización. Por otro lado, el Estado siempre fue problemático en relación a los movimientos sociales, lo sabemos. Problemático porque siempre está el riesgo de la cooptación, pero por otro lado, la mayoría de las demandas feministas implicaban que el Estado se tenía que ser responsable. El 3 de junio del 15, las consignas que se decía es el Estado es responsable, con el primer ni una menos, ¿no? Entonces, hay una demanda fuerte al Estado. Yo creo que el movimiento, vuelvo a decir lo mismo que decía para el siglo XIX, digamos, el movimiento es muy amplio. Y hay una estudiosa, creo que de orígenes cubanos, pero que estudió en Estados Unidos y estuvo mucho tiempo en Brasil, que les recomiendo leer para el movimiento feminista latinoamericano, Sonia Álvarez, que ella dice que a partir de los 2000, creo que lo ubica ahí, o en los 90, finales de los 90, ese movimiento de los años 70 y 80, porque también nosotros tuvo muy poca vida, ¿no? Por la situación de, ya a fines del 73 había estado de sitio en Argentina, imagínense, mucho esplendor para los movimientos sociales no hubo. Entonces, ella decía que la cuestión de los 70, incluso de los 80, del grupo y de la movilización en la calle como solo el ejemplo del único movimiento feminista posible, se había diversificado y que ahora las feministas estaban en espacios, muchos de los cuales no eran feministas, pero que trabajaban en esos espacios, la academia, el Estado, los organismos internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Las municipalidades, bueno, el Estado. Entonces, yo creo que el movimiento tiene la posibilidad de las grandes manifestaciones, como vimos, que nos emocionan mucho, pero también hace falta una interlocución con el Estado, ¿no? Y un control por parte del movimiento de lo que es el Estado. Yo creo que hay que hacer lobby en algún punto. Yo no sé cómo se hace, porque soy una negada por eso, pero lo veo para la cuestión de la lucha por el derecho al aborto. Y nuestras compañeras que trabajan dentro,
o porque son asesoras de diputados, o porque son personal administrativo, y nos consiguen las entrevistas con los diputados y las senadoras. Es un trabajo agotador, pero muy necesario. Por lo pronto, para sentar ahí al diputado o diputada y explicarle la ley, que no se toman el trabajo de leerla, entonces hay que hacerle una síntesis de media página para que la entiendan. Bueno, todo eso es un trabajo que no se valora, porque no es el movimentismo típico de estar en la calle. Yo creo que ambos espacios son necesarios. El Estado hay que vigilarlo. Me das el pie un poco para preguntarte en relación al contexto actual, ¿no? Que bueno, tenemos a un neoliberalismo, o sea, un capitalismo en su fase neoliberal que está en una crisis muy profunda, ahora con la pandemia, o sea, cómo se corre el velo y está en discusión. Ahora, para nosotras, hablábamos también ayer de que esto no significa, digamos, que está en discusión Estado-mercado, o sea, o la vida por sobre la economía, no significa que esto, o sea, se cambie, ¿no?, favorablemente a las mayorías oprimidas, digamos, que el capitalismo no se reinvente, no mute. Ya tuvo una crisis reciente en el 2008 muy fuerte y se ha reinventado. Entonces, en ese sentido, nos venimos como preguntando, bueno, la cuestión de la vuelta y de volver a integrar esto fuertemente, el tema del carácter clasista, ¿no?, del feminismo, y las ideas fundantes también de los partidos de izquierda y del feminismo en aquella primera ola, y tomando, como decía antes, las cuestiones de lo personal es político, de lo privado, que incluye la segunda ola, confluir todo, pero como, digamos, no ser ingenuas, porque vos ahí hablabas del tema de la época del macrismo, y nosotras recordamos con preocupación esa foto cuando, bueno, muchas legisladoras macristas con kirchneristas se abrazaban cuando en diputados pasó la ley, ¿no?, la legalización del aborto, y no fue así en senadores, digamos. Y bueno, vos decías, el movimiento feminista es amplio, es vasto, tiene muchas corrientes de pensamiento, y eso va a seguir existiendo, pero a la vez esa contradicción, ¿no?, que a veces distorsiona, confunde a muchas, porque ahí había un Estado que estaba en retroceso, digamos, financiando programas, promoviendo, ¿no es cierto?, sí, el debate, que bueno, en ese momento fue, digamos, también explotó la participación. Entonces nosotros decíamos cómo entra, cómo se integra esto de la conciencia de clase, porque nosotras en definitiva hoy peleamos por el impuesto a las grandes fortunas, porque sin eso sabemos que muchas de las cuestiones económicas necesarias no se pueden desarrollar, peleamos por la reforma judicial, peleamos por un ingreso universal o esta independencia económica de muchas compañeras que padecen violencia y que, bueno, tiene la consecuencia el femicidio, y necesitan, digamos, un ingreso, y después articular con otros ministerios, por supuesto, de salud, de trabajo, de educación, para poderse integrar a lo laboral. Lo laboral está muy postergado, muy atrasado, el tema salarial también, lo hablábamos, o sea, son muchas cuestiones, y que a veces después el modelo es, bueno, la joven, ¿no?, que se integra a la lucha, rebelde, o estas por ahí quizá corrientes trotskistas que hacen que, bueno, cuanto peor, mejor, después se frustra, y bueno, y después vamos hacia el modelo de mujer emancipada burguesa, ¿no? Burguesa, que es consumidora, que todo lo puede, ser madre, trabajar, estudiar, o que, bueno, a los 30 tiene que ser y tener determinadas cosas, a los 40, todo eso se entrecruza, y es nuestra preocupación de cómo se integra la conciencia de clase nuevamente para poder ir hacia donde nosotras queremos ir, que es el camino argentino al socialismo, por lo menos. Mira, yo te iba a decir que a mí la imagen de los pelatos, no sé ni cómo se dice, pero bueno, la diputada del PRO que lloró y todo, a mí no me conmueve en lo más mínimo. Yo me he peleado tanto porque, viste, bueno, ella llora porque salió la ley de aborto, y después, a los pocos días, levanta la mano para votar leyes espantosas. Entonces, lo mismo que
la directora, presidenta, no sé cómo se llama, del Consejo Nacional de la Mujer, como se llamaba, o la instituto, después lo llamaron instituto, que viene de una ONG, Fabiana Túñez, llamando a votar de vuelta por Macri, más totalmente comprometida con la administración Macri. Entonces, no. Hay algunas que dicen, no, el feminismo es transversal, yo primero soy feminista. Bueno, sí, pero hay feministas y feministas, ¿viste? Yo, si una mujer vota cosas espantosas para el pueblo en general, y las mujeres en particular, y después algunas cuestiones está a favor, esa no es mi aliada. Bueno, la tengo que bancar, porque es un voto, pero yo no voy a sacar una foto sonriente con ella, jamás. Lo que pasa es que también está determinados derechos que se puede usar la legitimidad burguesa, ¿no? Y aprovechar algunos contextos. Yo estaba mirando cuando el año pasado que tuve que dar una clase sobre feminismo en América Latina, que muchos derechos al voto en América Latina se dieron bajo dictaduras. Y vamos a decir que no, porque le da una dictadura, es una pregunta. Como las mujeres antiperonistas que estaban en contra del voto porque lo daba Perón. Eso me parece una estupidez, por ejemplo. Porque todo lo que sea un avance para las mujeres, yo no lo puedo querer a los Pilatos, no sé cómo se llama, pero bueno, su voto no lo voy a rechazar, digamos, porque sería una tontería que va en contra de las mujeres. Es complicado porque hay mujeres de todas las clases sociales, ese es el problema. No, y también, claro, están las alianzas tácticas y estratégicas después, como en todo el movimiento popular. Claro. Ahí creo que charlamos de un poco de todo, me pareció muy, muy interesante, la verdad, poder combinar esto de la historia con la actualidad, y caracterizar un poco esto del movimiento feminista. Ahí no sé si alguna camarada quiere hacer algún comentario, alguna pregunta final. Agradecerte profundamente que hayas compartido este espacio con nosotras, que es de formación ante todo, y para poder ubicar en eje ciertas problemáticas, porque es tan grosso el contenido que hay de siglos y de siglos, que está buenísimo tener una guía para poder abordarlo, para las lecturas, para la formación y también para nuestra militancia en la práctica, en el terreno, cómo poder salir a